Hola chiquillos, vamos a trabajar esta semana la ecuación cuadrática. Para ello les voy a mostrar de qué forma vamos a trabajar. El objetivo es conocer y resolver ecuaciones cuadráticas. Este objetivo va a ser para la clase de esta semana y la siguiente. Por esta semana solamente vamos a conocer en qué consiste la definición de ecuación cuadrática, cuáles son sus elementos, y ustedes van a tener que reconocer sus elementos y poder plantearse ecuaciones a través del lenguaje algebraico. Vamos a trabajar aquí con el cuaderno de ejercicio, que lo voy a dejar en la carpeta, y van a trabajar solo en la página 45 y 46, ¿ya? El nivel de dificultad de esta semana es un poquito más bajo, a diferencia de lo que viene la siguiente semana, ¿ya? Para que la idea es que ustedes reconozcan primero las partes de la ecuación para después poder resolver. Entonces, les voy a explicar de qué se trata un poco esto. Tenemos que las ecuaciones de segundo grado, también conocidas como ecuaciones cuadráticas, ¿ya? Eso primero tienen que tenerlo claro. Las ecuaciones de segundo grado también son conocidas como ecuaciones cuadráticas. Son la misma. Una ecuación de segundo grado con una incógnita es una ecuación en la que el mayor exponente de la incógnita es 2. Es decir, es una ecuación de la forma que marca aquí. Antes de mostrarles la forma, recuerden que la ecuación que ustedes antes conocían, esta es la ecuación que nosotros conocemos ahora, van a conocer ahora. La de antes no existía este factor, era solamente x más por ejemplo, 5x más 2 igual 0. Ya esa ecuación conocían ustedes antes. Ahora, la ecuación cuadrática tiene esta forma: ax cuadrado más bx más c igual 0, donde a, b y c son números reales. Por lo tanto, el número que acompaña a la x cuadrada, que acompaña a la otra x y que está solito, puede ser cualquier número que ustedes conozcan. Una raíz, un irracional, puede ser una fracción, un número entero, un número positivo, natural, qué sé yo. ¿Ya? Y tiene la siguiente restricción: el a obligatoriamente no puede ser 0. El a es distinto de 0, porque si aquí esto es 0, ya no es una ecuación cuadrática porque no tiene un x cuadrado. Hay dos tipos de ecuaciones cuadráticas: las ecuaciones completas y las incompletas. En las incompletas les falta algún factor, o el b o el c. Las completas tienen estos tres factores que se mencionaron anteriormente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos ecuaciones de segundo grado completas. Si nosotros miramos aquí, esta ecuación que yo tengo acá tiene un x cuadrado, tiene un x solito y un número que está solo. La estructura de la ecuación es esta que está aquí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a recortar esto, lo vamos a llevar a una hojita mejor para ir resolviendo. Ya, tenemos esto. Aquí, por ejemplo, la estructura de la ecuación siempre es esta: ax cuadrado bx más c igual 0. Entonces, yo necesito buscar el a. ¿Cuánto vale a? ¿Cuánto vale b? ¿Y cuánto vale c? Si nosotros miramos aquí, ¿cuánto vale a? A es el coeficiente que acompaña al x cuadrado, por lo tanto a vale 3. ¿Cuánto vale b? B es el coeficiente que acompaña al x solito. Si no tiene número aquí, significa que el b es 1, porque recuerden que el 1 en álgebra no se escribe. Y el c es el numerito que está solo, que no tiene x, que en este caso sería menos 8. Por lo tanto, los coeficientes son, en esta ecuación, a es 3, b es 1 y c es menos 8. ¿Ya? Ya tenemos entonces esta ecuación armada con sus coeficientes.
Vamos a la siguiente. Ya. Acá tenemos que ¿cuánto vale el A? Tenemos el valor de A, que es el que acompaña al x cuadrado, que en este caso es 43 medios. Voy a escribirlo así porque no tiene editor de ecuaciones esto. Después tengo el valor de B, es el que acompaña a la X. ¿Qué número acompaña a la X? El menos 62 tercios. ¿Y qué valor acompaña, qué valor está solito? Que no tiene X en este caso, es el menos 5 sextos. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que hacer cada vez que les pregunten los coeficientes de la ecuación. ¿Cuánto vale A? El que acompaña a la X cuadrado. ¿Cuánto vale B? El que acompaña al X. ¿Cuánto vale C? Es el número que no tiene X. Y siempre va en esta estructura. A, B, C igual a 0. Es estrictamente necesario que sea igual a 0. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso sería menos 2, el A vale menos 2, el B vale 1,6 y el C vale 0,9. ¿Qué ocurre si la ecuación es incompleta? Vamos a ver ahora cuándo es incompleta. Ya, esta ecuación es incompleta. ¿Por qué razón es incompleta? Porque le falta uno de los elementos. Si miramos entonces, aquí tengo el A, el B y el C. Ya. Es la A. El A es el que acompaña al x cuadrado. ¿Ya? En este caso, el x cuadrado no tiene número, pero tiene un negativo. Significa que es menos 1. El B es el que acompaña al x. Y aquí, en esta ecuación, no tengo x. Por lo tanto, el B no está. Sería 0. Y el C es el numerito que no tiene X, que en este caso es menos 13. Por lo tanto, esta es una ecuación incompleta porque no tiene un valor para B. El B en este caso es 0. Vamos a ver otro ejemplo de incompleta. Ya, en este caso de aquí, tenemos que el A, siempre para que ustedes no se confundan, escriban el A, el B y el C. Y siempre ordénenla de esa forma porque de esa forma va a estar la ecuación completa. ¿Ya? Entonces el A, ¿qué número acompaña al x cuadrado? Va a ser menos 4572 dividido por 23. Ya. Ahora, el x, ¿tiene x? No tiene x, por lo tanto es 0. ¿Tiene c? Tampoco tiene c, por lo tanto es 0. De esta forma, ustedes van identificando los coeficientes de la ecuación. Si miramos aquí, el A vale 1, el B vale 1 y el C vale 0 porque no hay ningún número que esté solito. ¿Ya? Eso es lo que en esta semana vamos a trabajar porque la resolución la vamos a ver la otra semana. ¿Cómo vamos a trabajar las actividades del texto? Estas son las actividades del texto. Ya, en la primera indica cuáles son las ecuaciones, indica cuáles de las siguientes ecuaciones son cuadráticas, si sí o si no. Recuerden la definición o vuelvan atrás a mirar en el video. Acuérdense que para que sea una ecuación cuadrática, obligatoriamente debe tener un x cuadrado. Y en caso de que esté, por ejemplo, así,
Yo les voy a resolver este ejemplo de aquí. O uno más complicado, este de aquí. Ya, vamos a cortar ese de ahí. Ya, ¿cómo se realizaría en esta parte? Pucha, aquí mi pulso me va a ir fallando un poco. Vamos a trasladarlo a touch. Ya. Aquí. Si bien la ecuación no se muestra como una ecuación cuadrática a simple vista, debo resolver las multiplicaciones. S con S, S con S, S con S y S con S. ¿Ya? Entonces me queda X por X raíz de 2 sería X por X, X al cuadrado raíz de 2. Más 2 por X son 2X igual. Acá tengo X por X, X cuadrado raíz de 2. Es un cuadrado. Vamos a borrarlo. X cuadrado raíz de 2 más X raíz de 2 por 1/2 va a ser X raíz de 2 por 1/2. Entonces aquí, ¿qué tengo que hacer? Hacer términos semejantes. Para hacer términos semejantes, observar que acá tengo X cuadrado raíz de 2 y X cuadrado raíz de 2. Este va a pasar restando para acá. Entonces me va a quedar 1 y menos 1 se van. Se cancelan porque me da 0. Entonces me queda 2X igual a X raíz de 2 por 1/2. Y aquí no necesito resolver. Solamente observo que de ninguna manera voy a tener un X cuadrado. Por lo tanto, esta ecuación no es cuadrática. ¿Ya? Nos vamos entonces acá. En esto tienen que hacer exactamente lo mismo con todos. En la número 2 dice, escribe las siguientes ecuaciones cuadráticas de la forma ax cuadrado más bx más c igual 0. Luego identifica el a, el b y el c. Aquí tienen que hacer lo mismo. Vamos a llevar un ejemplo, el primero. En todas se debe hacer lo mismo, ¿ya? Ya, entonces, de la misma forma, multiplicamos término a término, término a término y vamos conservando los signos. 3/5 por x, me queda 3/5, x por x, x al cuadrado, menos 3 por 4 son 12/5, x, menos 1/2 por x sería 1/2 x, menos por menos más 3/2 igual 2. Acuérdense que aquí no puede quedar 2. ¿Qué voy a hacer aquí? Para eliminar la fracción y poder facilitar los cálculos, mínimo común múltiplo entre 5 y 2 sería 10. Este es el mínimo común múltiplo. Multiplico todo por 10. Entonces digo 10 por 3 son 30. Dividido en 5 serían 6x cuadrado menos 10 por 12 son 120. Dividido en 5 serían 24. X. Menos 10 por 1, 10. Dividido en 2, 5x. 10 por 3 son 30. Dividido en 2, 15. Igual 2. ¿Ve? Eliminé las fracciones. Este 2 debe pasar para acá porque a este lado debe haber un 0. Entonces hago términos semejantes a la vez. No tengo ningún semejante con el x cuadrado. Menos 24 menos 5 son menos 29x. Y este pasa para acá restando. 15 menos 2 serían 13. Y aquí tengo la estructura. El a vale 6. El b vale menos 29. Y el c vale 13. Eso es lo que deben hacer en esa parte. ¿Ya? En todo esto tiene que ser lo mismo, ir repasando. Acá, esto sigue acá.
Después dice la 3, determina la ecuación de segundo grado con una incógnita según sus coeficientes. Para ello completo la tabla. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo quiero colocar la ecuación, ya, el a vale menos 7 va a ser menos 7x cuadrado más 2x más 5 igual 0. ¿Ya? Eso nomás, nada más que eso. Con el numerito que tengan, lo van completando. Después, verdadero y falso. Analiza cada afirmación, luego escribe verdadero o falso según corresponda, justifica en cada caso. Aquí no es necesario que justifiquen, ¿eh? Porque es como lógica la respuesta. Por ejemplo, menos 5x cuadrado, ¿es una ecuación de segundo grado con una incógnita? ¿Es o no? ¿Tiene un x cuadrado? Solamente decir verdadero o falso. Lo mismo en todas las otras. La número 5 dice, Andrea está resolviendo el siguiente problema. Si el área de un cuadrado es 64, ¿cuánto mide el lado del cuadrado? Ojo que aquí ustedes tienen que recordar que el área del cuadrado es lado por lado. Si ustedes le asignan al lado que vale x, va a ser x por x. Y ahí tienen que ver lo que Andrea responde y decir si tiene un error o no. En la siguiente dice, plantea la ecuación cuadrática que permite resolver el problema. Luego escribe los valores de A, B y C. Ya, en esta de acá van a ser los tres primeros. Ya, para no hacer tanto, van a ser la A, la B y la C. Después, se me olvida que le puse lapicitos. Ya. Después tenemos la número 2, dice, escribe un problema y una ecuación cuadrática que permita resolverlo. A ver, chiquillos, en esta parte, si bien aquí les pedí la A, la B y la C, ustedes van a tener que buscar para poder responder esa el lenguaje algebraico. Busquen traducción del lenguaje común al lenguaje matemático o lenguaje algebraico y les va a ayudar bastante. Acuérdense de cuáles son los números consecutivos, las formulitas, eso lo van a tener que buscar en internet para poder resolverlo. ¿Ya? Y en la número 2 también les voy a dar la posibilidad de que puedan buscar en internet un problema y que ese problema los lleve a una ecuación cuadrática. ¿Ya? Después dice, para cada ecuación determina si los valores de las incógnitas dados son o no su solución. Aquí vamos a ver lo siguiente. Yo les voy a hacer el ejemplo porque esto es importante. Es importante porque es distinto a lo anterior, entonces puede que los complique un poquito más en la resolución. Ya, si me preguntan si estos valores son o no solución, para que los valores sean solución de la ecuación cuadrática, deben satisfacer la igualdad. ¿Qué significa eso? Que si yo digo que el x vale 5 es una solución, al reemplazar el x por 5, el resultado de aquí me debe dar 0. ¿Cómo sería eso? Vamos a trabajar primero con el x igual 5. Si yo digo que el x vale 5, en vez de x cuadrado voy a anotar 5 al cuadrado menos 2 por 5 menos 15 y todo esto me tiene que dar 0. Cumpliéndose que esto me dé 0, entonces significa que el 5 es una solución de la ecuación. Entonces, 5 elevado a 2 son 25, menos 5 por 2 son 10, menos 15. Tengo 25, menos 10 menos 15 son menos 25. ¿Me da 0? Sí. Por lo tanto, esta sí es solución. Probemos con el 3. Tengo 3 al cuadrado menos 2 por 3 menos 15 igual 0. Entonces tengo 3 al cuadrado son 9, menos 2 por 3 son 6, menos 15 igual 0. 9 menos 6 serían 3, menos 15, ¿y me dará 0 eso? No, pues me da menos 12, por lo tanto, el 3 no es solución. ¿Ya? Cuando una ecuación cuadrática tiene una solución, significa que esa solución satisface la igualdad y al reemplazar la x por ese valor me debe dar obligatoriamente 0.
Ya, esa es la 4. La 5, la 6, la 7 y la 8 las voy a dejar complementarias. Si alguien quiere avanzar en estas de aquí, las puede hacer en forma complementaria, pero no es obligación. ¿Ya? Espero les haya quedado claro. Si tienen dudas, pregunten. Busquen en internet ecuaciones cuadradas, videos. Hay videos súper claritos. Si les quedan dudas, me pueden mandar correo. Voy a estar pendiente ahí para ver las dudas que tengan. ¿Ya? Que estén muy bien. Cuídense.